actividades funcionales del área. La unidad para regular tono y vigilia y estados mentales. La unidad para recibir, analizar y almacenar información. La unidad para programar, regular y verificar la actividad. Para realizar ciertas actividades que van dirigidas a diferentes metas, requerimos de un nivel óptimo de tono cortical. Y es por esto que solo en óptimas condiciones de vigilia es posible que el hombre reciba y analice información. Las estructuras responsables de la producción y mantenimiento del tono cortical no se encuentran localizadas en el mismo córtex, sino debajo de él, en la región de tallo encefálico, quien está especialmente adaptada por su constitución anatómica, red nerviosa y funcional para cumplir un papel de mecanismo activador de la corteza cerebral. En ella se intercalan los cuerpos de las células nerviosas conectadas entre sí mediante cortos procesos. Sistema reticular ascendente. Son fibras que suben para terminar en estructuras nerviosas superiores, tales como el tálamo, núcleo caudado, archicórtex y estructuras del neocórtex. El sistema reticular ascendente tiene como función producir, mantener y regular el tono de activación cortical cerebral necesario para un funcionamiento normal. En ella se intercalan los cuerpos de las células nerviosas conectadas entre sí mediante cortos procesos. Sus fuentes de energía tienen su origen en los estímulos, que proceden del medio ambiente externo y del interno, del sujeto a partir de las aferencias viscerales de los diferentes sistemas y aparatos del organismo. Sistema reticular descendente. Estas corren en dirección contraria al sistema reticular ascendente, comienzan en estructuras nerviosas superiores y corren hacia estructuras inferiores en el mesencéfalo, hipotálamo y tallo cerebral. Su papel más importante es que subordinan estas estructuras inferiores al control de programas que aparecen en el córtex y que requieren la modificación y modulación del estado de vigilia para su ejecución. Es a través de las conexiones descendentes que se condicionan las respuestas motoras, viscerales y se regula la entrada de aferencias sensitivas, viscerales, gustativas, propioceptivas, visuales, auditiva, etc. La función principal de la formación reticular es de regular el tono del córtex y modular su estado. A la primera unidad funcional le son atribuidas funciones vitales reflejas tales como la conducta instintiva para la procreación y defensa, la regulación refleja de las funciones vitales psicológicas, neurológicas, endocrinas e inmunológicas que mantienen la homeostasis del organismo, la regulación del sueño, la vigilia y los diferentes niveles de activación cortical necesarios para las exigencias del entorno e intereses del individuo. Por lo tanto, la función de esta unidad funcional es la regulación del estado general, la modificación del tono y el control sobre las inclinaciones y emociones. En otras palabras, conduce al origen y mantenimiento de un estado neurodinámico cortical normal sin el cual el hombre sería incapaz de realizar cualquier actividad consciente. Una lesión en estas zonas conduce a un agudo descenso en el tono cortical, a la aparición de un estado de sueño y algunas veces a un estado de coma. Segunda unidad funcional. Unidad para recibir, analizar y almacenar información. Las estructuras de esta unidad se encuentran situadas por detrás de la cisura rolándica. Está adaptada para la recepción de estímulos que viajan desde receptores periféricos hasta el cerebro, a su análisis y a su combinación dentro de las estructuras funcionales. Abarca toda la corteza de los lóbulos parietal, temporal y occipital. En esta región donde se encuentran los extremos corticales de los analizadores cutáneo sinestésico, auditivo, vestibular y visual. La corteza de cada uno de los analizadores mencionados está formada por una área primaria, la cual se encuentra organizada somatotópicamente de manera que las aferencias, que provienen de diferentes regiones del cuerpo, terminan en lugares específicos de esta área. Por ejemplo, las neuronas del área primaria del analizador cutáneo sinestésico son excitadas por estímulos táctiles, de presión, de temperatura y dolor. Estas constituyen la sensibilidad general. Las neuronas del área primaria del analizador auditivo son excitadas por estímulos sonoros y las neuronas del área primaria del analizador visual por estímulos luminosos. El área secundaria de la corteza cerebral de esta unidad funcional se caracteriza por la selectividad de la excitación neuronal. Las aferencias son menos específicas que en el área primaria. Aquí los impulsos sensoriales aferentes pueden tener diferentes
diferentes orígenes dentro de una misma modalidad sensorial, por lo que la labor de análisis de las áreas primarias se reorganiza por el trabajo de síntesis y codificación temporoespacial de las respectivas áreas secundarias de cada analizador sensorial. Las lesiones de estas áreas corticales pueden ocasionar alteraciones funcionales de las respectivas funciones. El tipo de alteración será diferente si la lesión afecta el área primaria o la secundaria. Estas zonas descritas están adaptadas para servir como un aparato para la recepción, análisis y almacenamiento de información y el almacenamiento de la información que procede del mundo exterior, o, en otras palabras, los mecanismos cerebrales de formas modalmente específicas de procesos gnósticos. Este segundo sistema cerebral posee también zonas terciarias, también llamadas zonas de solapamiento. El trabajo fundamental de las zonas terciarias tiene que ver con la integración de los procesos perceptivos de las diferentes modalidades sensoriales, contribuye a que la realidad se refleje como objeto del conocimiento. La segunda unidad funcional tiene como función el análisis, síntesis y almacenamiento de la información. Presenta una organización funcional caracterizada en las leyes generales que gobiernan su continuidad en el tiempo descubiertas por Vygotsky. Estas leyes son: la ley de la estructura jerárquica de las funciones. Consiste en que las áreas terciarias organizan el trabajo de las secundarias y estas a su vez de las primarias. El trabajo más elemental de análisis corresponde a las áreas primarias, el cual es modificado por un trabajo de síntesis más complejo en el ámbito de una misma modalidad sensorial, lo cual correspondería al área secundaria, y en las áreas terciarias se realizaría el trabajo de integración funcional de todas las modalidades sensoriales. La ley de la especificidad decreciente de las funciones. Esto se refiere a que a medida en que se asciende de las áreas primarias a las áreas terciarias, la organización se va tornando menos específica para una modalidad sensorial específica. Si las lesiones ocurren en el área primaria o secundaria, las alteraciones se reflejarán en el analizador específico, pero si la lesión ocurre en las áreas terciarias, se producirán diferentes trastornos relacionados con la síntesis de varias modalidades sensoriales. La ley de la lateralización de las funciones. Esta ley menciona que a medida que se asciende en orden jerárquico, se produce una lateralización de las funciones, se produce una asimetría funcional entre los hemisferios, de modo que existe uno dominante, generalmente el izquierdo, y el derecho queda como subdominante. Las funciones más sencillas vinculadas a una modalidad sensorial específica están representadas por igual en ambos hemisferios. Por el contrario, las funciones más superiores no vinculadas a una modalidad sensorial se lateralizan hacia uno u otro hemisferio, como ocurre con el lenguaje. La segunda unidad funcional garantiza el análisis, síntesis y almacenamiento de la información. Unidad para programar, regular y verificar la actividad. Las estructuras de la tercera unidad funcional se encuentran localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios, por delante del lóbulo parietal, por encima del lóbulo temporal anterior, delante de la cisura rolándica, arriba de la cisura silviana, en las regiones anteriores de la bóveda craneana. Se encarga de crear intenciones, formar planes y programas de acciones: ¿qué hago?, ¿cómo lo hago?, etcétera. Verifica su ejecución y regula la conducta. La tercera unidad tiene una organización similar a la segunda unidad, presenta una región primaria de proyección, la secundaria o de asociación y la terciaria o de integración, localizada en el neocórtex del lóbulo frontal. El canal de salida de esta unidad es el córtex motor, área 4 Brodmann, la cual se caracteriza por el notable desarrollo de neuronas piramidales, capa B. Rodeando por delante al área motora primaria, se encuentra el área premotora o de asociación, 6 y 8 Brodmann, y por delante de esta una amplia región constituida por la corteza del área terciaria conocida como área prefrontal, 9, 10, 11, 12, 44, 45 y 46 Brodmann, quien juega un papel fundamental en la regulación del estado de la actividad, cambiando según las complejas intenciones y planes del hombre formuladas con la ayuda del lenguaje. Las áreas motora y premotora se atribuyen a las regiones corticales del analizado motor.
El trabajo del área prefrontal no solo se encuentra contenida en la tercera unidad, sino que incluye las restantes unidades con las que tiene amplias conexiones. Por ejemplo, con la primera unidad, existen conexiones de ida y vuelta que aseguran la activación de la corteza cerebral para la vigilia y la atención selectiva, con la segunda unidad para regular la actividad de los analizadores sensoriales corticales, quedando estos subordinados a los sectores prefrontales. Algo importante de señalar es que las regiones prefrontales del córtex no maduran hasta que el niño ha alcanzado la edad de 4 a 7. La lesión de los lóbulos frontales conduce a la alteración de la capacidad para poder inhibir reflejos orientadores ante estímulos distrayentes, por lo que toda la actividad empieza a perder su carácter selectivo.